Hola a todos. Hoy nos vamos a meter en las entrañas de un lugar que, aunque a menudo no se le presta mucha atención, es el auténtico motor de cualquier explotación agraria que se precie. Sí, hablamos del taller. A ver, cuando uno piensa en una finca, lo primero que se le viene a la cabeza es el campo, los tractores trabajando, los cultivos. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar dónde está el verdadero cerebro de todo? ¿El centro de control que hace que esa maquinaria no pare? Pues la respuesta, como veis, no está ahí fuera, entre los surcos, está aquí, en el taller. Esto es, por así decirlo, el hospital de la maquinaria, la UCI donde se cuida, se repara y se pone a punto para la batalla del día a día. Sin un buen taller, la actividad en el campo sencillamente se para. Muy bien, para entender de verdad cómo funciona este espacio, que es vital, vamos a empezar por lo más básico, su razón de ser. O sea, ¿cuáles son exactamente las tareas que definen un taller agrario? La misión del taller se apoya fundamentalmente en tres pilares. El primero, el mantenimiento, es decir, la puesta a punto de siempre para que las máquinas estén a tope. El segundo, las revisiones periódicas, que esto es pura estrategia, ¿eh? Se trata de adelantarse al problema, de cambiar piezas antes de que rompan y te la líen. Y el tercero, claro, las reparaciones, la sala de urgencias para cuando algo falla y hay que actuar, pero ya. Ahora que sabemos qué se hace, vamos a ver dónde se hace. Porque un taller agrario que funciona bien no es un caos de herramientas por el suelo. Que va, es un sistema organizado. Y normalmente se divide en tres secciones clave. Venga, vamos a recorrerlas. Nuestra primera parada es la sección de mecánica. Aquí está el meollo de la cuestión. Este es el quirófano principal. Aquí es donde se abren motores, se ajustan transmisiones, se reparan sistemas hidráulicos. Es el corazón de la acción, vamos. Y claro, para trabajar aquí se necesita un buen arsenal. Y no hablamos solo de las típicas llaves y destornilladores, ¿eh? Hablamos de herramientas de sujeción, como las mordazas, para piezas que pesan un quintal, equipos para levantar y mover peso, un sistema de aire comprimido, que es súper útil, y por supuesto todo lo necesario para lubricar. Cada cosa tiene su porqué. Es que mirad, herramientas tan básicas como estas llaves, ya sean fijas, de estrella o ajustables, son como la extensión de las manos del mecánico. Parecen simples, pero son la base sobre la que se monta cualquier reparación. Sin esto, no hay nada que hacer. Venga, seguimos el recorrido. Pasamos a la siguiente zona, que es el complemento perfecto de la mecánica. Entramos en la sección de herrería. A ver, si la mecánica es cirugía fina, la herrería es más bien traumatología. Aquí se corta, se da forma y se une el acero. Es trabajo más estructural. El equipamiento aquí, como os podéis imaginar, es más contundente. Necesitas instrumentos para medir y marcar el metal con precisión, sierras y cizallas para cortar, taladros de columna, la esmeriladora para pulir y dar forma, y, cómo no, los equipos de soldadura. Aquí es donde se arreglan chasis o se fabrican piezas a medida. Pero ojo, que no nos engañe la fuerza bruta. La herrería exige una precisión milimétrica. Instrumentos como un calibre o un micrómetro son el día a día para asegurarse de que todo encaja a la perfección. 1 milímetro de más o de menos aquí y ya la has liado en el campo. Y nuestra última parada en las grandes secciones es, para mí, una de las más importantes para que todo vaya rápido. El almacén de repuestos y materiales. Pensemos que esto es como la farmacia del taller. Tener la medicina correcta en el momento justo es simplemente vital. Y es muy importante entender que aquí hay de todo. Tienes las piezas de uso común, lo que se gasta sí o sí, tornillos, tuercas, fusibles. Luego los repuestos específicos para cada máquina, filtros, correas. También es súper útil tener ya preparados juegos para las revisiones, con todo lo que necesitas. Y además, claro, materiales en bruto, como perfiles de acero, baterías o neumáticos. Y aquí está la clave del éxito de esta sección. La organización. Unas estanterías desordenadas significan minutos u horas buscando una pieza. Y eso es un tractor parado y dinero que se pierde. Un sistema bien montado, con sus estanterías, sus cajones, todo bien etiquetado, es que te permite encontrar lo que buscas en segundos. Esto no es una manía, es una necesidad absoluta. Bueno, ya hemos visto las tres grandes áreas de trabajo. Pero un taller es más que eso. Necesita a su alrededor todo un ecosistema de espacios de apoyo para que funcione de forma segura y eficiente. Estos espacios son como los héroes anónimos del taller. La zona de lavado, fundamental, para limpiar la maquinaria antes de meterle mano. Un depósito para guardar las máquinas bajo techo. Una zona bien definida para los residuos peligrosos. Y por supuesto, unos servicios decentes para el personal, con sus vestuarios y sus aseos. Cada uno de estos espacios cumple una función que no se ve, pero que es indispensable. Vale, ya hemos recorrido todas las zonas. Ahora vamos a dar un paso atrás, a verlo todo con perspectiva.
¿Qué principios de diseño hacen que un taller no sea solo un garaje, sino una verdadera herramienta de productividad? Vamos a ver el plan maestro. La lógica de cómo se distribuye el espacio es todo. La estrategia es muy sencilla pero muy potente. Los equipos fijos, los bancos de trabajo, todo lo que no se mueve se pega a las paredes. ¿Por qué? Pues para liberar una zona central enorme, completamente despejada, que te permita maniobrar con un tractor, una cosechadora o lo que sea. Y por último, los paneles de herramientas, siempre a la vista y a mano. Se trata de optimizar cada movimiento. Este es un ejemplo perfecto de lo que os decía. Mirad estos paneles de pared con las siluetas de las herramientas. Es que es genial, porque cumple una doble función. No solo encuentras lo que buscas al momento, sino que de un solo vistazo sabes si falta algo. Fomenta el orden de una manera súper simple y eficaz. Y no podemos olvidarnos del entorno. Hay dos factores que a veces se subestiman, pero que son cruciales: la iluminación y el suelo. Con la luz, lo ideal es combinarla natural, que entre por ventanales altos para que no te deslumbre, con luz artificial muy focalizada en las zonas de trabajo. ¿Y el suelo? Bueno, el suelo tiene que tener un equilibrio delicado, liso para que se limpie fácil, pero a la vez antideslizante por seguridad. Al final, absolutamente todo lo que hemos hablado se podría resumir en esta idea: que el orden y la limpieza en un taller no son una cuestión de estética, para nada. Son fundamentales para que funcione bien. Es una cuestión de eficiencia, de seguridad y, al final, de ahorro. Y con esto terminamos nuestro recorrido. Pero queda una reflexión final en el aire, después de ver cómo cada detalle, desde dónde cuelgas una llave hasta el tipo de suelo que pones, está pensado para ser más eficiente. La pregunta es inevitable: ¿cómo podría una mejor organización del taller transformar no solo el día a día, sino la rentabilidad completa de una explotación? Ahí es donde reside el verdadero poder de este espacio. Vamos a ser claros. Un taller agrícola que funciona de verdad no es un lujo, es una necesidad absoluta. Porque cada minuto que una máquina está parada, se está perdiendo dinero. Así que, en este recorrido, vamos a meternos de lleno en las herramientas y la organización que separan un taller que va tirando de uno que realmente triunfa. ¡Empezamos! Pero ojo, antes de empezar a hablar de llaves, de soldadoras o de cualquier otra cosa, hay que entender una idea que es fundamental. Un taller que de verdad es bueno no es solo un montón de herramientas, es, en realidad, un sistema. Un espacio donde todo, absolutamente todo, tiene un porqué y un dónde, para que el trabajo fluya sin interrupciones. Y para que esto se entienda a la perfección, qué mejor que hacer un recorrido juntos. Vamos a explorar cada rincón, cada zona esencial, para ver cómo cada pieza del puzzle encaja y crea un entorno de trabajo productivo y, sobre todo, seguro. Venga, que empieza nuestra primera parada. Pues empezamos por la base, por los cimientos. Este es el equipamiento del que no se puede prescindir, lo que no puede faltar, vamos, lo que es la columna vertebral de cualquier taller agrícola que se precie. Y si hablamos de la base, el epicentro de todo, ¿cuál es? Pues claro, el banco de trabajo. Tiene que ser súper robusto, casi siempre con una cubierta de metal, porque aquí es donde se va a golpear, a apretar y a trabajar con precisión. Es, ni más ni menos, el corazón donde late toda la actividad diaria. Y claro, alrededor de ese banco de trabajo, todo tiene que girar en orden. Un buen tornillo de banco para sujetar las piezas sin que se muevan un milímetro. Paneles en la pared para tener las herramientas a la vista y a mano. Y por supuesto, los equipos de elevación. Cuando trabajas con maquinaria de varias toneladas, los gatos y las grúas no son una opción. Son la diferencia entre trabajar seguro y jugársela. Venga, seguimos adelante y nos metemos ahora en el corazón del taller, en el núcleo de las operaciones. Aquí es donde se arreglan los problemas que mantienen toda la maquinaria agrícola en marcha. Aquí, en la zona de mecánica, si hay una reina, esa es la llave. Y la variedad es fundamental. Fijas, de estrella, de tubo, ajustables. Pero cuidado, no se trata de acumular llaves sin más, sino de tener la que toca para cada tuerca y cada tornillo. Y aquí viene lo interesante, la diferencia clave entre ellas. Mirad, la llave fija es precisión pura. Es la que te asegura no fastidiar la cabeza de un tornillo y aplicar la fuerza justa. La ajustable, en cambio, es la navaja suiza. Te da una versatilidad increíble para adaptarte a lo que sea sobre la marcha. Pero el arsenal de un buen mecánico va mucho, mucho más allá. Tienes desde los destornilladores para los trabajos más finos, hasta herramientas como alicates o mordazas, que son básicamente como tener una tercera mano. Y cómo no, martillos, cinceles, herramientas de percusión para cuando hace falta aplicar fuerza, pero con control. Y para dar el salto a un taller realmente profesional, hay que ir un paso más allá. Hablamos de extractores para sacar rodamientos, llaves especiales para los filtros, y aquí, atención, un elemento que de verdad cambia las reglas del juego, el aire comprimido y su pistola de impacto. Esto acelera el trabajo una barbaridad. Seguimos nuestro tour,
Y ahora llegamos a una zona donde se mezclan la fuerza bruta y la precisión milimétrica. Bienvenidos a la herrería, el sitio para cortar, soldar y fabricar. Aquí no hay sitio para el más o menos. La precisión tiene que ser absoluta. Por eso, instrumentos como un calibre o un micrómetro no son un capricho. Son simplemente indispensables. Con ellos se mide hasta la décima de milímetro y esa es la única manera de que una pieza que fabriques o repares encaje como un guante. Y es que en herrería hay que entender bien dos conceptos que van de la mano: trazar y medir. Trazar es, digamos, dibujar el mapa sobre el metal para saber por dónde cortar o taladrar. Medir es comprobar que ese mapa es exacto. Son las dos caras de la misma moneda para que el trabajo salga perfecto. Para trabajar el metal, claro, hace falta artillería pesada. Un taladro de columna te garantiza que los agujeros salgan rectos sí o sí. La esmeriladora es básica, para afilar y dar acabados. Y por supuesto, una buena mesa de soldadura, que no es solo para estar más cómodo, es un elemento de seguridad fundamental. Vale, hacemos una parada en un sitio que muchos pasan por alto, pero que es crucial, la zona donde todo se limpia y se pone a punto. Fijaos, hay una regla de oro en esto del mantenimiento. Es imposible reparar lo que no se ve. Así de simple. Por eso, una hidrolimpiadora a presión es básica. Quita todo el barro y la grasa, y de repente ves fisuras, fugas o desgastes que antes estaban ocultos. Es el primer paso para una buena reparación. Pero no solo se trata de limpiar por fuera. Para los componentes internos necesitas una lavadora de piezas que quite toda la grasa incrustada. Y cuando todo está limpio y montado, la engrasadora a presión es clave para que cada punto de lubricación reciba la grasa que necesita y proteger la máquina del desgaste. Y llegamos a la última parada. Y creedme, es una de las más importantes. Un lugar donde el orden no es una opción, lo es todo. El almacén de repuestos. Y es que, como bien dice la fuente, esta sección necesita un nivel de organización superior. Porque, ¿de qué sirve tenerlo todo si no encuentras esa tuerca o ese filtro cuando la máquina está parada y el tiempo corre? De absolutamente nada. ¿Y la clave para que esto funcione? ¿Cuál es? La clasificación. Este cajón no puedes guardar un filtro delicado igual que una caja de tornillos. Separar lo que es de uso común de lo que es específico para una máquina o de los materiales brutos es el primer paso para tener un inventario que no te vuelva loco. Y para organizar todo este material necesitas un buen sistema de estanterías. Algo lógico, algo robusto. El objetivo es que encontrar cualquier cosa sea rápido, casi instintivo, y que no se pierda ni un segundo buscando. Y el detalle final, el que marca la diferencia entre un sistema bueno y uno excelente, las etiquetas. Unas simples etiquetas en cajones y gavetas te ahorran minutos que valen oro en una reparación. No es una tontería, es tener el control total y ser eficiente al máximo. Bueno, pues hemos llegado al final del recorrido, y la idea principal está clara, ¿verdad? Un gran taller no es el que más herramientas tiene, sino el que tiene el sistema más inteligente. Es un conjunto donde todo está pensado para ser eficiente, seguro y productivo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que cada cual reflexione. ¿El taller es un verdadero aliado que impulsa la productividad o sin darnos cuenta se ha convertido en un obstáculo? Como hemos visto, la clave casi siempre está en la organización. Gracias por acompañarnos en este recorrido. ¡Hasta pronto! A ver, pensemos por un momento en un taller agrícola, pero no en uno cualquiera, sino en el taller ideal. Uno donde cada cosa está en su sitio, el trabajo fluye sin atascos y la seguridad, bueno, la seguridad es parte de los cimientos, no un parche de última hora. Hoy vamos a trazar juntos el plano de ese taller perfecto, ese en el que la eficiencia es la norma, no la excepción. Entonces, la gran pregunta es, ¿de verdad existe una fórmula secreta para conseguirlo? Pues mira, la respuesta corta es que sí. Y lo más interesante es que no tiene tanto que ver con los metros cuadrados, sino con la cabeza, con diseñarlo de forma inteligente. Vamos a desgranar precisamente eso, cómo hacer que cada elemento, desde el tornillo más pequeño hasta el tractor más grande, encuentre su lugar perfecto. Y esta frase es la clave de todo, de verdad. Es la filosofía que lo sostiene. Básicamente nos dice que el diseño tiene que seguir la lógica del trabajo. Es que no se trata de guardar herramientas sin más, ¿qué va? Se trata de crear un circuito, un flujo de trabajo, para que la persona que está allí se mueva con naturalidad, sin perder ni un segundo buscando algo. Esa es la diferencia abismal entre un espacio de trabajo productivo y un simple almacén. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por los cimientos de todo esto, el espacio principal. Hay que imaginárselo como si fuera el corazón del taller, el centro neurálgico, porque su diseño no solo va a definir dónde está cada cosa, sino que va a marcar el ritmo de absolutamente todas las operaciones que se hagan dentro. Y aquí va la primera regla, y puede que la más importante de todas. Es bien sencilla, todo lo que sea fijo, pesado, estático, va contra la pared.
¿Por qué es tan importante? Pues muy fácil, porque así liberamos por completo la zona central. Y ese espacio diáfano es vital. Es el que necesitamos para poder maniobrar con maquinaria grande, con piezas voluminosas. Vamos, es la regla de oro para evitar el caos. Y esta imagen lo clava. Es el ejemplo perfecto de lo que hablamos. Fijaos bien. El banco de trabajo, robusto, funcional, adosado a la pared. Esto no solo sirve para organizar, sino que de repente crea una zona de trabajo enorme, despejada y segura en el centro, lista para lo que venga, por grande que sea. Bien, ya tenemos el espacio. Ahora, las herramientas. Y ojo, porque la organización de las herramientas es como un termómetro que mide la eficiencia real de un taller. Porque, seamos sinceros, de poco sirve tener la herramienta correcta si se tarda una eternidad en encontrarla, ¿verdad? La clave es tenerla a mano, justo en el instante en que se necesita. Lo bueno de esta solución es su simplicidad y su tremenda eficacia. Las herramientas del día a día, las que se cogen y se dejan constantemente, tienen que estar a la vista, a mano. Un panel de pared como este ahorra minutos en cada pequeña tarea que sumados se convierten en horas a final de mes. Es que el orden visual se traduce directamente en eficiencia mental. Pero claro, no todas las herramientas son iguales. Las de precisión, como los calibradores, los micrómetros, son más delicadas. Necesitan estar protegidas del polvo, de la suciedad, de los golpes. Por eso, su lugar es otro, en sus estuches y bien guardadas en cajones o armarios. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre tener lo común accesible y proteger lo valioso. Venga, seguimos avanzando por nuestro taller ideal. Ahora entramos en una zona especializada, una zona que se calienta. Y lo digo literalmente. Es la sección de herrería. Un área que exige un equipamiento muy específico y por encima de todo unas medidas de seguridad impecables. Aquí tenemos la lista de imprescindibles, y cada elemento tiene su porqué. El equipo de soldadura, por ejemplo, es que no se concibe sin un sistema de extracción de humos, es por la salud de quien lo usa. La mesa de soldar con mordaza permite fijar bien la pieza para trabajar con precisión y seguridad. Y las pantallas protectoras, pues evitan que las chispas o la luz afecten al resto del taller. Aquí la seguridad no es un extra, no, está integrada en el propio diseño del espacio. Dejamos el calor del metal para meternos en el epicentro de la potencia, la zona de mecánica. Aquí es donde se lidia con motores, con sistemas neumáticos, con hidráulica. Es un área que exige tanto fuerza controlada como una precisión casi de cirujano. Y una vez más, volvemos a aplicar el principio fundamental. Los equipos que son fijos, como puede ser la prensa hidráulica, se colocan en los laterales. Esto, como ya hemos visto, deja el centro despejado para los equipos que se mueven, como las grúas para sacar motores. El objetivo es siempre el mismo: máxima flexibilidad, poder maniobrar con piezas muy pesadas sin que nada estorbe. Claro, trabajar con un motor en marcha dentro de un espacio cerrado genera gases tóxicos. No es ninguna broma. Aquí se ven dos soluciones excelentes para manejarlo. A la izquierda, un sistema de extracción general con tubos que se acoplan al escape. A la derecha, una solución más avanzada, una cabina insonorizada y aislada para hacer pruebas. Ambas demuestran que la seguridad del operario no es negociable, es una prioridad absoluta en el diseño. Llegamos ahora a la que, para muchos, es la zona más crítica y la más compleja de organizar, el almacén de repuestos. Y es que esto no es solo un sitio para guardar cosas. Es el cerebro logístico del taller. Si la gestión aquí falla, ten por seguro que se paraliza todo lo demás. Esta frase lo dice todo, ¿verdad? La cantidad y la variedad de piezas puede ser sinceramente abrumadora. Por eso, un sistema de organización férreo no es una opción, es una necesidad vital. Es la única forma de garantizar que se encuentra la pieza correcta en el momento justo. Estos 3 pasos son básicamente la base de un almacén inteligente. El primero es pura seguridad y ergonomía. El segundo garantiza una rotación de stock perfecta. Así usamos primero lo más antiguo. Y el tercero es eficiencia pura y dura. Minimizar los paseos para coger las piezas que más se usan. Son reglas sencillas, pero juntas son increíblemente potentes. Si miramos el diseño general, los pasillos anchos no son un lujo, son una necesidad operativa. Hay que poder moverse por ahí con carros, con una transpaleta, sin hacer malabares. Al final, una estantería a la que no se puede acceder con comodidad es, en la práctica, una estantería inútil. Y ahora, si hacemos zoom, vemos el sistema en acción. Gavetas de distintos tamaños para cada tipo de componente. Y lo más importante de todo, la etiqueta de identificación. Sin un sistema de etiquetado claro, con su código, todo el esfuerzo de organización se va al traste. La etiqueta es el DNI de cada pieza.
Y para las piezas más pequeñas o frágiles, como la tornillería o algún componente electrónico, las gavetas abiertas a lo mejor no son la mejor opción. Las cajoneras ofrecen una protección mucho mayor y permiten un nivel de organización todavía más fino, más detallado. Cada cajón es como un microuniverso de orden. Bueno, ya casi hemos terminado nuestro recorrido, pero un taller no es solo mecánica y herrería. Para que todo este ecosistema funcione como un reloj, necesita unas zonas de apoyo bien definidas, zonas que garanticen la limpieza, la seguridad y que se cumpla con la normativa. Y cada una de estas áreas cumple una función vital. Por ejemplo, separar los lubricantes del resto evita contaminaciones. Tienen una zona de limpieza dedicada, si puede ser alicatada mejor, contienen la suciedad y facilita el mantenimiento. Y, por supuesto, una buena gestión de los residuos, sobre todo los peligrosos. Y una buena ventilación. No es solo por cumplir la ley, es una inversión directa en la salud de los trabajadores y en la conservación del material. En fin, como hemos visto, el diseño de un taller es mucho más que colocar 4 estanterías. Es la arquitectura de la eficiencia. Un espacio bien planificado no solo ahorra tiempo y dinero, sino que, y esto es lo más importante, previene accidentes. No hay que verlo como un coste. Es la mejor inversión en productividad y en seguridad que se puede hacer. Por eso, la verdadera pregunta no es cuánto cuesta construir el taller perfecto, sino cuánto está costando cada día no tenerlo. El taller agrario, bueno, es el corazón de cualquier explotación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ese corazón está un poco desordenado? Hoy vamos a meternos de lleno en por qué el orden y la limpieza no son una manía, sino un pilar fundamental para que todo funcione como debe. Seguro que esta situación suena familiar, ¿a que sí? Pues aunque parezca una simple molestia, en realidad es el primer síntoma de un problema mucho más gordo, los costes ocultos que el caos del día a día va generando sin que nos demos cuenta. Y es que el impacto va mucho más allá de la frustración de no encontrar algo. Cada minuto que se pierde buscando una llave o una pieza es tiempo y, por tanto, dinero que se va. Y lo que es peor, aumenta muchísimo el riesgo de acabar dañando maquinaria que vale un dineral, simplemente por tener que improvisar. Aquí está la clave de todo. Pensemos en algo que parece inofensivo, como usar una llave que es un pelín más grande de la cuenta. Pues eso puede redondear las aristas de una tuerca y convertir una reparación sencilla en un problemón. Usar la herramienta correcta no es solo para ir más rápido, es que protege la integridad de cada pieza y al final es lo que garantiza un resultado profesional. Vale, está claro el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues empieza con un principio que es tan simple como poderoso, uno capaz de cambiar por completo la dinámica del taller. Esta es la regla de oro, la que de verdad transforma el caos en eficiencia. Cuando cada cosa tiene su sitio, el trabajo fluye sin interrupciones. Se acabó eso de perder el tiempo buscando, y sobre todo, se acaba la peligrosa tentación de improvisar. Un ejemplo perfecto de esto en acción son estos paneles. Es que es genial. No solo organizan, sino que crean un sistema de control visual que funciona al instante. Con un solo vistazo se sabe si falta algo. Esto hace que coger la herramienta y, sobre todo, devolverla sea algo casi automático. Pero ojo, que devolver una herramienta no es simplemente colgarla en su sitio. Es todo un proceso que asegura que se mantenga en buen estado. Primero, hay que comprobar que está perfecta, sin daños. Y fundamental, limpiarla. Así evitamos pasar grasa o suciedad a la siguiente pieza delicada con la que se vaya a trabajar. Y aquí tenemos otro hábito que es absolutamente fundamental. Las piezas que se van desmontando, siempre a mesas o carros de trabajo. Dejarlas por el suelo es, una receta para el desastre. Se pueden pisar, golpear o simplemente desaparecer en medio del desorden. Bien, ya tenemos el banco de trabajo y las herramientas bajo control. Pero esto es solo el principio. Ahora hay que ampliar el foco, porque la limpieza de todo el taller, desde el suelo hasta el aire, es igual de crucial. Lo interesante de esta frase es darse cuenta de cómo algo tan pequeño como una mota de polvo puede acabar causando un daño mecánico importante. La limpieza no es solo por estética, ¿qué va? Es una medida de prevención, una forma de proteger componentes que son muy delicados. Es que hasta los cimientos del taller, el propio suelo, juega un papel clave en todo esto. Tener un suelo adecuado, ya sea de baldosa cerámica de alta dureza o de hormigón pulido con pintura epoxi, no es ningún lujo. Facilita muchísimo la limpieza de aceites y otros residuos y además contribuye directamente a que el entorno de trabajo sea mucho más seguro para todos. Bueno, hemos visto los problemas, hemos visto las soluciones, desde cómo organizar las herramientas hasta el tipo de suelo que necesitamos. Pero al final, todo este esfuerzo, ¿para qué? ¿Cuál es la recompensa real? Pues aquí la tenemos, y no es poca cosa. No se trata solo de tener un espacio más bonito o más agradable.
Estamos hablando de una estrategia clave para que la operación sea más productiva, más rentable y, lo más importante de todo, mucho más segura para las personas que trabajan allí. Al final, todo se puede resumir en esta idea. El orden y la limpieza no son tareas secundarias que se hacen si sobra tiempo, no. Son un factor absolutamente fundamental que define la calidad, la eficiencia y la viabilidad de cualquier taller agrario. Y esto nos deja con una idea muy potente para reflexionar. No hace falta hacer una revolución de la noche a la mañana. Cada pequeña mejora, cada herramienta que vuelve a su sitio, cada mancha de aceite que se limpia, es un paso hacia un taller más eficiente, más rentable y, por supuesto, más seguro. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que a primera vista puede parecer secundario, pero que en realidad es el corazón de un taller agrario que funciona bien, la adquisición inteligente de recambios, porque saber gestionar esto es, sin duda, el motor silencioso de la rentabilidad. Pensemos por un momento, estamos en plena campaña, las máquinas van a tope, día y noche, y de repente, ¡pum!, silencio. Una pieza ha dicho basta. Y cada minuto, cada hora que esa máquina está parada, es dinero que se va por el desagüe. La cuestión no es si esto va a pasar, porque va a pasar. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos para que no sea un desastre? Y aquí está el meollo del asunto, el gran dilema del almacén. Por un lado, necesitamos tener ese recambio a mano ya, para no parar. Pero por otro lado, tener un montón de piezas en una estantería es tener capital cogiendo polvo. Es un equilibrio muy delicado, casi un arte. Vamos a ver cómo se consigue dominarlo. Es que los dos extremos son un problema. Si nos quedamos cortos de stock, una simple avería se convierte en una crisis. Paradas larguísimas, plazos que no se cumplen y al final pedidos de emergencia que cuestan un ojo de la cara. Pero si nos vamos al otro lado y acumulamos demasiado, pues el dinero está ahí parado, inmovilizado en piezas que se pueden oxidar, estropear o lo que es peor, que se queden obsoletas y ya no sirvan para nada. Entonces, para dejar de ir apagando fuegos y empezar a gestionar de verdad, con cabeza, hay que analizar una serie de factores antes de cada compra. La clave, como casi siempre, no es reaccionar, es anticiparse. Y para eso hay que tener las cosas claras. Y aquí están los 6 factores clave a tener en cuenta. Ojo al primero, el tiempo de entrega del proveedor. Esto es fundamental hoy en día. Un proveedor que es rápido y fiable nos permite tener mucho menos stock nosotros, porque él se convierte, en la práctica, en una extensión de nuestro propio almacén. Pero como vemos, todo cuenta, desde cuántas máquinas tenemos y de qué tipo, hasta si son muy viejas, cuánto se usan al año o incluso la pericia de quien las maneja. Y aquí es donde la gestión del taller da un salto de calidad. Pasamos de la intuición del «yo creo que con esto es suficiente» a la ciencia. Se pueden usar métodos y fórmulas muy concretas para saber exactamente cuánto stock hay que tener de cada cosa. Veamos cómo funciona. El primer concepto que hay que dominar es el de cantidad mínima. Para que nos entendamos, es como la luz de la reserva del coche. Es ese chivato, ese nivel de existencias que cuando lo alcanzamos nos dice «Oye, es hora de hacer un nuevo pedido». Está calculado para que tengamos piezas de sobra para aguantar mientras llega el nuevo material. Y aquí la tenemos. Sé que una fórmula puede asustar, pero de verdad que esta es muy sencilla. Lo único que estamos haciendo es calcular dos cosas. Primero, cuántas piezas de estas gastamos de media al día, basándonos en lo que gastamos el año pasado. Y segundo, multiplicamos esa cifra por los días que tarda el proveedor en traernos más. El resultado es nuestro colchón de seguridad. Es pura lógica. O sea, que para que la fórmula funcione solo necesitamos 2 datos, que son muy fáciles de conseguir. Cuántas unidades de esa pieza se usaron el año anterior y cuántos días pasan desde que llamamos al proveedor hasta que el paquete está en nuestro taller. Con eso ya tenemos nuestra red de seguridad calculada. Bien, el segundo concepto es la cantidad máxima. Si la mínima era el suelo, esto es el techo. Es el número ideal de piezas que deberíamos tener en la estantería justo en el momento en que llega un pedido nuevo. ¿El objetivo? Pues encontrar el punto justo entre las ventajas de comprar más cantidad de golpe, que suele salir más barato, y el coste de tener todo eso guardado. La fórmula para la cantidad máxima es muy parecida, porque de hecho se apoya en la que ya hemos visto. Lo que hacemos es coger nuestro stock de seguridad, la cantidad mínima, y le sumamos las piezas que vamos a necesitar hasta que tengamos que volver a pedir. Así nos aseguramos de no pedir ni de más ni de menos. Y de nuevo, los datos que necesitamos son muy directos. El consumo anual que ya conocemos, cuántas veces al año vamos a pedir esa pieza y la cantidad mínima que acabamos de calcular. Con estos 2 pilares, la cantidad mínima y la máxima, ya tenemos montado el esqueleto de nuestro sistema de gestión. Bueno, la teoría está clara, los números cuadran, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica, al día a día del taller? Porque de nada sirve calcular si luego el proceso físico de recibir el material y organizarlo es un caos.
Recibir un pedido no es solo abrir unas cajas. ¿Qué va? Es un proceso con sus 5 pasos, y cada uno es importante. Hay que desembalar, verificar que lo que llega es lo que pedimos, inspeccionar que no hay nada roto, registrarlo todo en el sistema y, por último, guardarlo en su sitio. Saltarse uno de estos pasos es comprar papeletas para que luego haya líos, pérdidas y errores de inventario. Y esta imagen lo resume a la perfección. Es el antes y el después. Pasamos de las cajas apiladas de cualquier manera a un sistema ordenado, donde cada tornillo, cada filtro tiene su sitio, bien identificado con su etiqueta. Así, encontrar algo deja de ser una búsqueda del tesoro para convertirse en una operación de segundos. Y claro, para que el sistema sea fiable, hay que comprobarlo. Pero contarlo todo constantemente es una locura, es imposible. La solución inteligente es hacer controles por sorpresa. Se eligen unas cuantas piezas al azar, se cuentan físicamente y se compara con lo que dice el ordenador. Así se pillan los desfases enseguida sin tener que parar el almacén entero. Y con esto cerramos el círculo, porque todo lo que hemos estado viendo no son acciones sueltas, no. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente, un sistema que vive de los datos para ser cada día un poco mejor. ¿Y de dónde sale el dato más importante de todos? Pues de aquí, de la solicitud de trabajo. Este papel que rellena el mecánico cada vez que repara algo es la fuente de la verdad. Nos dice qué pieza se ha usado, en qué máquina y cuándo. Sin este registro, todo lo que hemos calculado antes sería pura especulación. Esa información de las solicitudes de trabajo va a parar aquí, a la ficha de control de cada pieza. Aquí es donde se va sumando todo lo que se gasta a lo largo del año. ¿Y para qué sirve este número final? Pues es ni más ni menos que el consumo anual que necesitamos para meter en las fórmulas de cantidad mínima y máxima que vimos al principio. Este es el punto clave. Los datos reales de lo que usan los mecánicos cada día sirven para alimentar los cálculos de stock del año siguiente. Esto convierte la gestión en un sistema vivo, un sistema que aprende y se adapta. Y así, las previsiones cada vez son más y más exactas. Al final, todo se puede resumir en una idea muy potente. Gestionar bien las compras y el almacén no es solo arreglar máquinas, es mucho más, es optimizar el tiempo y el capital, porque en el campo el éxito no depende de tener un almacén hasta los topes, sino de tener la pieza correcta en el instante preciso. A ver, hoy en día gestionar un taller agrícola es mucho más que tener las mejores herramientas o las más caras, ¿eh? La verdadera clave del éxito, lo que de verdad marca la diferencia, es dominar los sistemas que lo controlan absolutamente todo. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Imaginemos la escena, una cosechadora parada en el momento justo de la recolección. Es la pesadilla que nadie quiere vivir, porque en el campo el tiempo no es oro, es mucho más que eso, y cada minuto que una máquina está parada se traduce directamente en pérdidas. Y aquí está el kit de la cuestión. Pasar de una crisis total a tener la situación bajo control no es cosa de suerte ni mucho menos. Depende de tener bien montados 2 sistemas que son fundamentales. Por un lado, un sistema de información que viene a ser como la memoria del taller, y por otro, un sistema de organización de personas que es el cerebro y las manos que lo ejecutan todo. Bien, pues en los próximos minutos vamos a desgranar esto paso a paso. Primero veremos por qué la falta de organización, el caos, sale tan caro. Después construiremos esa memoria del taller, ya veréis cómo, a través de la documentación. Luego diseñaremos la estructura de mando, definiendo quién hace qué. Y para terminar, lo veremos todo funcionando junto en un caso práctico. Venga, pues entramos en la primera parte. Y es que antes de empezar a construir hay que entender muy bien por qué lo hacemos. El desorden tiene un precio y suele ser muy alto. Es que, cuando no hay un método claro, cada avería es como empezar de cero. A ver, ¿qué se le hizo a esta máquina la última vez? ¿Tenemos la pieza que hace falta? ¿Quién la tiene? ¿Cuánto tiempo se tardó realmente en la última reparación? Pues cada una de estas preguntas, sin una respuesta rápida, es tiempo que se va, dinero que se escapa y sobre todo una frustración que no para de crecer. Bueno, pues pasemos a la solución. El primer gran pilar es lo que a mí me gusta llamar la memoria del taller. Y no es nada complicado, ¿eh? Es sencillamente un sistema de información potente, basado en registrarlo todo, en tener datos meticulosos que recuerden cada cosa que ha pasado ahí dentro. Pero ojo, esto no va de crear una burocracia horrible que lo ralentice todo, para nada. Como dice esta frase, el objetivo es justo el contrario, encontrar la forma más ágil y eficaz de documentar. Los papeles o los archivos digitales tienen que ser una herramienta que ayude, nunca un obstáculo. Y este es el principio fundamental, la regla de oro. Da igual que sea un simple cambio de aceite o una reconstrucción entera del motor.
Todo, absolutamente todo, tiene que quedar por escrito. Esta disciplina es la que alimenta la memoria del taller y la que al final la hace tan potente. Y este documento lo ilustra a la perfección. El registro de antecedentes es, para que nos entendamos, como el historial médico de cada máquina. Aquí se anota cada servicio, cada revisión, cada reparación. ¿Y por qué es tan valioso? Porque nos permite detectar patrones, fallos raros. Si una pieza se rompe mucho antes de lo esperado, este registro no lo chiva. Y nos ayuda a saber si el problema es de la máquina, del repuesto o incluso del trabajo que se hizo. Pasamos ahora a la solicitud de trabajo. Esto es el corazón operativo de todo el sistema. En un taller bien organizado no se mueve un tornillo sin este documento. Es la orden que autoriza el trabajo. Sí, pero es mucho más. Detalla qué hay que hacer, qué piezas se necesitan, qué mecánico se encarga y, algo crucial, cuántas horas se le dedican. Es la fuente principal de datos para controlar costes y eficiencia. Y por último tenemos la ficha de control de los repuestos. Este documento es básicamente el cerebro del almacén. Gestiona el inventario pieza a pieza, registra cuándo se pide algo, cuándo llega y cuándo se usa. El objetivo, pues mantener un stock perfecto, asegurando que nunca falten las piezas importantes, pero sin tener un dineral inmovilizado en las estanterías. Muy bien, ya tenemos la memoria, los datos. Pero claro, ¿quién usa esos datos? Esto nos lleva de cabeza a nuestro segundo gran sistema, la estructura humana, el equipo que le da sentido a toda esa información. Y este punto es importantísimo. Los mejores registros del mundo son completamente inútiles si nadie sabe qué hacer con ellos. Un registro de antecedentes que te avisa de un fallo que se repite necesita que alguien, con la autoridad para hacerlo, investigue y tome una decisión. Por eso, el sistema de información y el sistema humano son dos caras de la misma moneda. Este organigrama no es solo un dibujo con cajas y líneas, que va, es el mapa de la responsabilidad y de la comunicación dentro del taller. Define de forma súper clara quién reporta a quién y de qué es responsable cada uno. Con esto se acaban los «esto no me toca a mí» o «no sabía a quién preguntar». Pero claro, un organigrama es solo el esqueleto. Ahora vamos a ponerle carne, a profundizar en los roles más importantes, en las personas que de verdad hacen que todo esto funcione como un reloj. Estos son básicamente los 4 pilares sobre los que se sostiene todo. Cada uno tiene una misión muy específica, pero todos tienen que trabajar en una sincronía perfecta para que el taller funcione de verdad. A ver, veamos qué hace cada uno. El jefe de servicios es el capitán del barco, el que tiene la visión global tanto técnica como de gestión y es el enlace fundamental con la gente del campo. Justo por debajo, el encargado de operaciones es como el director de orquesta del taller. Inspecciona las máquinas, crea las solicitudes de trabajo y supervisa cada tarea. Por otro lado, el encargado de suministros es el guardián del almacén, el que se asegura de que siempre esté lo necesario. Y en la base, pero sosteniéndolo todo, están los mecánicos, los especialistas que ejecutan las reparaciones con una precisión milimétrica. Muy bien, hemos visto las piezas del puzzle por separado. La memoria por un lado y el equipo por otro. Pues ahora llega lo bueno. En esta última sección vamos a ver cómo se fusionan para resolver un problema de los de verdad. Volvamos a imaginar ese escenario de pesadilla del principio. Una máquina fundamental se avería, sin avisar, en plena campaña. Podría cundir el pánico, ¿verdad? Pues no en un taller que funciona con sistemas. Fijémonos en el proceso. Primero, el encargado de operaciones oficializa el problema con una solicitud de trabajo. Después, acude a la memoria del taller, al registro de antecedentes. ¿Ha pasado esto antes? Con esa información, investiga la causa. Y aquí viene la magia de la coordinación. Si sospecha que ha sido por un mal uso, no echa culpas. Habla con su colega de campo. Juntos analizan si fue un problema de la máquina, del operario o de las condiciones de trabajo. Y así encuentran una solución real, una que evite que vuelva a pasar. Y esta es la gran conclusión. La excelencia de un taller no está en las herramientas que tiene, sino en la inteligencia con la que se organiza el trabajo. Un sistema de información preciso y un equipo bien estructurado y coordinado son los verdaderos motores de un taller moderno y, sobre todo, eficiente. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. No hace falta cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero, ¿qué pasaría si se empezara solo por una cosa? Por llevar un registro de antecedentes riguroso, por ejemplo, o por definir claramente quién es responsable de qué. El impacto de un solo paso, si está bien dado, puede ser absolutamente transformador.